Era una de esas noches donde el hambre duele más que el frío. María caminaba por el sendero de tierra que bordeaba las grandes propiedades, sus pies descalzos apenas levantaban polvo en el camino. A su lado, sus dos pequeños, Elena, de 6 años, que sostenía la mano de su hermano menor, Diego, de 5. Los niños no lloraban ya. Habían aprendido que las lágrimas no llenan estómagos vacíos. Habían pasado 3 días desde su último bocado de comida. 3 días largos como años. María había intentado todo: pedir trabajo en las casas del pueblo, ofrecer lavar ropa a cambio de sobras, rebuscar entre los desperdicios del mercado después de que cerrara. Nada. El mundo parecía haberse vuelto sordo a su desesperación. Entonces vio la luz. Una ventana iluminada en medio de la oscuridad, como una estrella caída sobre la tierra. Era una casa grande, rodeada de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. María conocía ese lugar de lejos. Todos en el pueblo conocían la hacienda del señor Torres, aunque pocos habían cruzado sus puertas. Se detuvo frente al portón de madera, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar su vergüenza, su necesidad? Pero entonces sintió la mano pequeña de Elena apretando la suya y supo que no tenía opción. El orgullo no alimenta a los niños. Tocó la puerta con nudillos temblorosos. Pasaron segundos que parecieron eternidades. Luego escuchó pasos acercándose, y la puerta se abrió revelando a un hombre de aspecto fuerte, de unos 40 años, con canas tempranas en las sienes y ojos que habían visto demasiado. Rafael Torres la miró con una expresión que María no pudo descifrar. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó él, su voz profunda pero no hostil. María tragó saliva. Las palabras se atoraron en su garganta como piedras. Pero tenía que hablar, por Elena, por Diego. «Señor», comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Tiene pan? Por favor, señor. Mis niños hace días que no comen». Rafael bajó la mirada hacia los pequeños. Elena lo observaba con esos ojos enormes, hambrientos no solo de comida sino de esperanza. Diego se escondía detrás de su madre, tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo. «Pueden entrar», dijo Rafael, y se hizo a un lado. María casi no podía creer lo que escuchaba. Entró con cautela, como quien entra a un sueño del que teme despertar. La casa era simple pero acogedora, con paredes de adobe y un fuego crepitando en la chimenea. El aroma de comida recién hecha flotaba en el aire, y María sintió que sus rodillas podían ceder en cualquier momento. Rafael señaló una mesa de madera en la cocina. «Siéntense. Voy a prepararles algo». María observó mientras este hombre, este extraño, sacaba pan fresco de una canasta, vertía leche todavía tibia en tazas de barro, preparaba café. Sus manos eran grandes, curtidas por el trabajo, pero se movían con una delicadeza inesperada. Colocó todo frente a ellos como si fuera lo más natural del mundo. Elena y Diego miraron a su madre, esperando permiso. María asintió con lágrimas rodando por sus mejillas, y los niños comieron como si cada bocado fuera un milagro, y quizás lo era. Rafael se sentó frente a ellos, esperando en silencio. No los apuraba, no los juzgaba, simplemente estaba ahí, presente de una manera que María no había experimentado en mucho tiempo. Cuando los niños comenzaron a comer más despacio, sus estómagos finalmente satisfechos, Rafael habló suavemente. «¿Cómo se llaman?» «Elena», susurró la niña. «Y él es Diego». «Son nombres hermosos», dijo Rafael con una sonrisa genuina. Luego miró a María. «¿Y usted?» «María», respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Rafael asintió. «María, ¿quiere contarme su historia?» «Solo si desea hacerlo». María dudó. ¿Por qué este hombre querría saber? ¿Qué le importaban sus penas a alguien que claramente tenía tanto? Pero había algo en su mirada,
una sinceridad que la desarmaba. Y quizás era el cansancio, o quizás era porque finalmente alguien le preguntaba, pero las palabras comenzaron a fluir. Tenía 18 años cuando conocí a Carlos, comenzó María, su voz ganando fuerza. Trabajaba en la casa de una familia del pueblo. Él era carpintero. Nos enamoramos de esa manera simple, honesta, que solo los jóvenes pueden hacerlo. Rafael escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en ella con una atención que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. Nos casamos cuando quedé embarazada de Elena. No teníamos mucho, pero éramos felices. Carlos trabajaba duro, construía muebles hermosos. La gente decía que tenía manos de artista. Su voz se quebró levemente, pero continuó. Cuando nació Diego, pensamos que nuestra familia estaba completa, que habíamos encontrado nuestro pequeño pedazo de cielo en esta tierra. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar con la parte más difícil. Carlos se enfermó hace 2 años. Empezó con una tos que no se iba. Luego vinieron las fiebres, la debilidad. Gastamos todo lo que teníamos en médicos, en remedios. Vendimos nuestros pocos muebles, mis 2 vestidos buenos, hasta las herramientas de Carlos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez las dejó caer libremente. No fue suficiente. Murió hace 9 meses. Elena tomó la mano de su madre por debajo de la mesa. Diego se había quedado dormido en su silla, su cabecita apoyada sobre la mesa. Después de eso, todo se desmoronó. La casa donde vivíamos era alquilada y sin el trabajo de Carlos no podía pagar. Nos echaron. Busqué trabajo donde pude, pero nadie quiere contratar a una mujer con 2 niños pequeños. Dicen que somos una carga, un problema. Su voz se endureció con amargura, como si yo hubiera elegido esto, como si mis hijos hubieran pedido nacer en un mundo tan cruel. Rafael permaneció en silencio por un largo momento después de que María terminara, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que realmente había escuchado, que estaba procesando cada palabra con respeto. «Lo siento», dijo finalmente, y María pudo sentir que lo decía en serio. «Nadie debería pasar por eso, especialmente no usted y sus hijos». «La vida es así», respondió María, intentando sonar fuerte, aunque se sentía cualquier cosa menos eso. «Algunos nacen con suerte, otros sin ella». «La suerte es solo una parte», dijo Rafael, su voz pensativa. «El resto es lo que elegimos hacer con lo que tenemos». Aquí en el canal Historias Narradas sabemos que los momentos más simples a veces cambian todo, y ese momento, esa noche en particular, fue uno de esos, porque Rafael Torres tomó una decisión que alteraría el curso de 2 vidas para siempre. «Quédense esta noche», dijo. «Hay una habitación pequeña en la parte de atrás. No es mucho, pero tiene una cama. Los niños necesitan descansar apropiadamente». María lo miró con incredulidad. «Señor Torres, no podemos. Ya ha hecho demasiado». Rafael la corrigió suavemente. «Y pueden. De hecho, tengo una propuesta para usted, pero puede esperar hasta mañana. Por ahora, descansen». María quiso protestar, pero la verdad era que estaba exhausta de luchar, de preocuparse, de fingir que todo estaría bien. Y aquí estaba este hombre, este extraño que los había acogido sin hacer preguntas, ofreciéndoles algo más precioso que el oro, un lugar seguro donde pasar la noche. «Gracias», susurró, su voz quebrándose con emoción. «Que Dios lo bendiga, señor Rafael». Él sonrió, y fue una sonrisa triste pero genuina. «Hace mucho que no escucho ese nombre dicho con tanta gratitud». Los llevó a una habitación pequeña pero limpia. Había una cama con sábanas frescas, una manta gruesa, una ventana que daba al campo. Para María y sus hijos, acostumbrados a dormir bajo puentes y en portales abandonados, era un palacio. Acostó a Elena y Diego juntos, arropándolos con un cuidado maternal que nunca había faltado a pesar de todas las dificultades.
Los besó en la frente y los vio dormirse casi instantáneamente, sus caritas finalmente relajadas, libres de preocupación. Cuando se acostó ella misma, María no pudo evitar llorar. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de confusión, de esperanza cautelosa. ¿Quién era este hombre que los había recibido tan fácilmente? ¿Qué quería a cambio? En su experiencia, nadie daba sin esperar recibir. Pero mientras se dejaba llevar por el sueño, arropada en una cama real por primera vez en meses, María permitió que un pensamiento pequeño y peligroso germinara en su corazón. Quizás todavía había bondad en el mundo. En otra parte de la casa, Rafael permanecía despierto en su propia habitación. No podía dejar de pensar en esos ojos. Los ojos de María, cuando le había abierto la puerta, desesperados, orgullosos, rotos pero no derrotados, le recordaban a alguien. Le recordaban a él mismo, hace muchos años. Rafael Torres no había nacido rico, había crecido trabajando los campos de otros, sudando bajo el sol inclemente, soñando con tener algo propio. Había pasado hambre, había conocido la desesperación. Solo la suerte, el trabajo duro y algunos favores del destino le habían permitido comprar esta tierra, construir esta casa. Pero el éxito había venido con un precio. Se había casado joven, lleno de esperanza, pero su esposa había muerto durante el parto de un hijo que nunca llegó a respirar. Eso fue hace 15 años, y desde entonces Rafael había vivido solo, trabajando, existiendo pero no realmente viviendo. Se había acostumbrado a la soledad, o al menos eso creía hasta esta noche, cuando 3 personas hambrientas habían tocado su puerta y le habían recordado que todavía tenía corazón. Había visto algo en María, algo familiar y al mismo tiempo completamente nuevo, una fuerza que se negaba a quebrarse sin importar cuánto peso llevara, una ternura feroz hacia sus hijos que lo conmovía de maneras que no podía explicar. «Estás siendo un tonto viejo», se dijo a sí mismo en la oscuridad. «Es solo compasión. Mañana les darás algo de dinero, quizás les ayudes a encontrar trabajo y seguirás tu camino». Pero incluso mientras se decía estas palabras, sabía que estaba mintiendo. Algo había cambiado en el momento en que abrió esa puerta, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en el pecho, cálido y asustador al mismo tiempo. La mañana llegó con luz dorada filtrándose por las ventanas. María despertó desorientada por un momento, olvidando dónde estaba. Luego todo volvió a ella. La caminata desesperada, la puerta, Rafael, la comida, esta habitación. No había sido un sueño. Elena y Diego seguían dormidos, sus respiraciones suaves y regulares. María se levantó con cuidado de no despertarlos y salió de la habitación. Rafael ya estaba despierto, preparando el desayuno en la cocina. El aroma de pan tostado y café llenaba el aire. Cuando la vio, le sonrió de una manera que hizo que algo en el pecho de María se sintiera extraño. «Buenos días», dijo él. «Espero que hayan descansado bien». «Mejor de lo que hemos dormido en meses», admitió María. «Señor Torres, Rafael, no sé cómo agradecerle». «No me agradezca todavía», la interrumpió él con gentileza. «Tengo esa propuesta de la que hablé anoche. ¿Puedo ofrecerle café mientras hablamos?» María asintió, sentándose a la mesa. Rafael le sirvió una taza humeante y se sentó frente a ella. «Necesito ayuda con la casa», comenzó. «Vivo solo desde hace muchos años. El lugar es demasiado grande para una persona. La cocina, la limpieza, el cuidado de los animales pequeños, es más trabajo del que puedo manejar mientras atiendo los campos». María lo miró con cautela, sin saber a dónde quería llegar. «Le ofrezco un trabajo», continuó Rafael. «Usted se encargaría de la casa, de cocinar, de las tareas domésticas. A cambio, usted y sus hijos tendrían un lugar donde vivir, comida asegurada y un salario modesto cada mes. No es mucho, pero sería suyo».
María no podía creerlo. ¿Está hablando en serio? Completamente, respondió Rafael, mirándola directamente a los ojos. Sus hijos podrían crecer aquí, ir a la escuela del pueblo. Estarían seguros. Usted tendría trabajo honesto y un techo sobre su cabeza. Las lágrimas volvieron a los ojos de María, pero esta vez eran lágrimas de incredulidad agradecida. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Rafael guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque conozco lo que es estar perdido y que alguien te dé una oportunidad. Porque esta casa está demasiado vacía y demasiado silenciosa. Porque hizo una pausa. Porque cuando vi a sus hijos anoche, vi algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué cosa?, preguntó María suavemente. Esperanza, respondió él simplemente. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había anticipado. María aceptó el trabajo, agradecida más allá de las palabras. Los primeros días fueron extraños, todos adaptándose a la nueva rutina. Elena y Diego exploraban la propiedad con ojos maravillados, descubriendo gallinas, un pequeño huerto, campos que se extendían hasta el horizonte. María trabajaba con diligencia, limpiando cada rincón de la casa con un cuidado que iba más allá del deber. Cocinaba comidas que llenaban la casa de aromas que Rafael había olvidado que podían existir. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse como un hogar otra vez. Y Rafael descubrió que le gustaba escuchar las risas de los niños mientras jugaban en el patio. Le gustaba volver del campo y encontrar a María en la cocina, preparando la cena. Le gustaba no estar solo. Pasaron las semanas y la rutina se convirtió en algo más profundo. María descubrió que Rafael era un hombre de pocas palabras pero de acciones constantes. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para trabajar los campos y cada noche regresaba cansado, pero nunca demasiado cansado, para saludar a los niños, preguntarles sobre su día. Elena había empezado a llamarlo señor Rafael con ese respeto infantil que gradualmente se estaba convirtiendo en cariño. Diego lo observaba desde la distancia con curiosidad, como si estuviera tratando de entender qué tipo de hombre era este que les había dado refugio. Una tarde, mientras María preparaba la cena, Elena entró corriendo a la cocina con las mejillas sonrojadas de emoción. «Mamá, mamá, el señor Rafael me enseñó a alimentar a las gallinas». Sus ojos brillaban con una alegría que María no había visto en mucho tiempo. «Dice que mañana me va a mostrar dónde ponen los huevos». María sonrió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. «Eso es maravilloso, mi amor. ¿Le diste las gracias?» «Sí, mamá». Y él se rió y me despeinó el cabello. Elena hizo una pausa, mirando a su madre con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. «Mamá, el señor Rafael se va a quedar con nosotros para siempre». La pregunta tomó a María por sorpresa. «Mi cielo, nosotros trabajamos para él. Vivimos en su casa porque...» «Lo sé», la interrumpió Elena, «pero me gusta estar aquí. Me gusta cómo nos mira, como si fuéramos importantes». María sintió un nudo en la garganta. Su hija, tan pequeña y ya tan perceptiva. «Ve a lavarte las manos para cenar», dijo suavemente, evitando responder directamente a algo que ella misma no sabía cómo procesar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, María salió al porche. Necesitaba aire, espacio para pensar. Encontró a Rafael sentado en los escalones, mirando las estrellas. «¿No puede dormir?», preguntó él sin voltear. «Hay mucho en qué pensar», respondió María, sentándose a una distancia prudente de él. «¿Cómo qué?». María dudó. «Como lo diferente que es todo ahora. Hace un mes estábamos en la calle, sin saber dónde conseguir la próxima comida. Ahora Elena habla de gallinas y huevos como si siempre hubiera vivido aquí». Rafael asintió lentamente. «Los niños se adaptan más rápido que nosotros».
Es verdad. María miró sus propias manos, curtidas por el trabajo, pero ya no tan desesperadamente delgadas. A veces me pregunto si es real, si voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. Es real, dijo Rafael, y algo en su voz hizo que María lo mirara. Él seguía contemplando las estrellas, pero había una tensión en su mandíbula que ella no había notado antes, y no va a desaparecer. ¿Cómo puede estar tan seguro? Finalmente la miró, y en la luz de la luna María pudo ver algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Porque yo no quiero que desaparezca. El silencio que siguió fue diferente, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Rafael, comenzó María, pero él levantó una mano suavemente. No tiene que decir nada. Solo quiero que sepa que ustedes tres han traído algo a esta casa que no sabía que necesitaba. Vida, propósito. Hizo una pausa. No me siento solo cuando los escucho en la cocina por las mañanas. María sintió lágrimas picando en sus ojos. Nosotros también, los niños también están más felices, más seguros. ¿Y usted? Preguntó Rafael suavemente. ¿Está más feliz? Era una pregunta simple pero cargada de implicaciones. María podría haber evadido, cambiado de tema, mantenido las distancias apropiadas entre empleada y empleador, pero algo en la sinceridad de Rafael le pedía honestidad. Sí, susurró. Estoy más feliz. Y eso me asusta. ¿Por qué la asusta? Porque he aprendido que la felicidad puede quitarte todo si no tienes cuidado. Porque su voz se quebró, porque ya perdí todo una vez y no sé si podría sobrevivir perderlo de nuevo. Rafael se acercó ligeramente, todavía manteniendo una distancia respetuosa, pero acortándola lo suficiente para que María pudiera sentir su calidez. La vida no viene con garantías, María. Yo aprendí eso hace mucho tiempo, pero vivir con miedo de perder tampoco es vivir realmente. ¿Usted no tiene miedo?, preguntó ella. Estoy aterrado, admitió Rafael con una honestidad cruda. Llevo 15 años viviendo en una casa vacía, convenciéndome de que es más seguro así. Y luego ustedes aparecieron y... sacudió la cabeza. Y ahora no puedo imaginar volver a esa soledad. Sus miradas se encontraron y sostuvieron. En ese momento, algo cambió irrevocablemente entre ellos. No era amor todavía, no exactamente, pero era el reconocimiento de que podría serlo, que quizás ya estaba comenzando a serlo. María fue la primera en apartar la mirada, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Debería entrar. Es tarde. Sí, acordó Rafael, aunque ninguno de los dos se movió por un largo momento. Cuando finalmente María se levantó y caminó hacia la puerta, Rafael habló una vez más. María, quiero que sepa algo, no importa qué pase, usted y sus hijos siempre tendrán un lugar aquí. Siempre. Ella se volvió, mirándolo con ojos brillantes. Gracias, Rafael, por todo. Esa noche, acostada en su cama, María se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo: soñar, no solo con sobrevivir, sino con vivir, con construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había perdido. Los días siguientes trajeron una sutileza diferente a sus interacciones. Rafael comenzó a quedarse más tiempo en la cocina por las mañanas, tomando su café mientras María preparaba el desayuno. Conversaban sobre cosas pequeñas, el clima, los cultivos, los progresos de los niños. Pero debajo de esas conversaciones mundanas había corrientes de algo más profundo. María se descubrió prestando más atención a su apariencia. Se peinaba con más cuidado, se aseguraba de que su vestido, aunque simple, estuviera limpio y planchado. Se preguntaba si Rafael lo notaba, si le importaba. Aquí en el canal Historias Narradas sabemos que el amor no siempre llega con fuegos artificiales.
A veces llegas silenciosamente, en miradas sostenidas un segundo demasiado largo, en sonrisas que significan más de lo que las palabras podrían expresar, en la forma en que dos personas gradualmente se vuelven esenciales una para la otra. Un sábado por la tarde, Rafael anunció que tenía que ir al pueblo por provisiones. ¿Necesitan algo?, preguntó, dirigiéndose principalmente a María. Antes de que pudiera responder, Elena saltó emocionada. ¿Podemos ir? Por favor, señor Rafael. Nunca hemos ido al pueblo desde que llegamos. Rafael miró a María, buscando su aprobación. Ella asintió, aunque una parte de ella se sintió extrañamente nerviosa por la idea. Ir al pueblo juntos, como una familia, aunque no lo fueran. ¿Qué pensaría la gente? El viaje fue revelador. Los niños estaban encantados, señalando todo lo que veían con entusiasmo infantil. Rafael manejaba el carro con facilidad, ocasionalmente señalando puntos de interés. María se sentó a su lado, hiperconsciente de cada vez que sus hombros se rozaban accidentalmente en el camino irregular. En el pueblo, varias personas saludaron a Rafael con respeto familiar. Sus ojos se posaban sobre María y los niños con curiosidad apenas disimulada. Una mujer mayor, vendedora de frutas en el mercado, fue directa. Rafael Torres, ¿quiénes son estos encantadores acompañantes?, preguntó con una sonrisa que no ocultaba su intención de chismear. María trabaja en mi casa, respondió Rafael con calma. Y estos son sus hijos, Elena y Diego. Ah, ¡qué maravilla que finalmente tenga ayuda en esa casa tan grande!, dijo la mujer, pero su mirada escrutadora decía que estaba pensando más de lo que expresaba. ¡Y qué niños tan hermosos! María sintió sus mejillas enrojecer bajo la inspección. Sabía lo que la gente estaría pensando, los rumores que empezarían a circular. Una viuda joven viviendo en la casa de un viudo soltero. Era inevitable. Rafael pareció percibir su incomodidad. Con un gesto suave pero definitivo, colocó su mano brevemente en la parte baja de la espalda de María, guiándola hacia el siguiente puesto. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Era protector, propietario, y enviaba un mensaje claro. Ella estaba bajo su cuidado. María sintió ese toque como una quemadura a través de la tela de su vestido. No era inapropiado, era completamente respetable, pero la forma en que la hizo sentir estaba lejos de ser neutral. Compraron lo necesario: harina, azúcar, telas, para hacer ropa nueva para los niños. Rafael insistió en comprarle a Elena una muñeca de trapo que la niña había estado mirando con anhelo. Para Diego, un pequeño caballo de madera. «No tienen que...», comenzó María, pero Rafael la interrumpió gentilmente. «Quiero hacerlo. Los niños merecen juguetes». De vuelta en el carro, con los niños dormidos en la parte de atrás, abrazando sus nuevos tesoros, María y Rafael viajaron en un silencio cómodo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. «La gente va a hablar», dijo María finalmente, expresando la preocupación que había estado royendo su mente. «La gente siempre habla», respondió Rafael con un encogimiento de hombros. «¿Le importa lo que digan?» «Debería importarme, por mi reputación, por la suya». «Mi reputación puede soportarlo, y la suya...». Se volvió para mirarla brevemente antes de regresar su atención al camino. Su reputación es la de una mujer fuerte que hace lo necesario para mantener a sus hijos. Cualquiera que piense menos de eso no vale la pena considerarlo. María sintió algo aflojarse en su pecho. ¿Cómo hace eso? ¿Hacer qué? Hacer que todo parezca tan simple, tan claro. Rafael sonrió, una sonrisa un poco triste. «No es simple, María. Nada de esto es simple. Pero complicar las cosas tampoco las hace más fáciles». Esa noche, María acostó a los niños con sus nuevos juguetes firmemente abrazados. Elena murmuró medio dormida:
Mamá, fue el mejor día. Sí, mi amor, susurró María, besando su frente. Fue un día maravilloso. Cuando salió de la habitación, encontró a Rafael esperando en el pasillo. No dijo nada, solo la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente vista. Buenas noches, María, dijo finalmente. Buenas noches, Rafael. Ninguno se movió por un momento que se estiró demasiado largo para ser casual. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, Rafael se retiró a su habitación. María permaneció en el pasillo, su corazón latiendo erráticamente. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que no podía negar por más tiempo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Los siguientes días trajeron una conciencia agudizada entre ellos. Cada interacción estaba cargada de electricidad no expresada. Rafael encontraba excusas para estar en la casa más tiempo. María se descubrió creando razones para buscar su opinión sobre cosas triviales. Una tarde, mientras María lavaba platos, Rafael entró a la cocina con una expresión determinada. «María, ¿puedo hablar con usted?» Ella se secó las manos, su pulso acelerándose. Por supuesto, he estado pensando mucho últimamente. Sobre esta situación, sobre nosotros, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quiero ser honesto con usted, completamente honesto. María sintió su boca secarse. Está bien. Cuando usted llegó aquí hace 2 meses, pensé que estaba haciendo un acto de caridad, ayudando a alguien necesitado porque era lo correcto. Rafael la miró directamente a los ojos. Pero eso no es todo lo que es ahora. Usted debe saberlo. Rafael... María no sabía qué decir. ¿Cómo procesar lo que estaba escuchando? No espero nada de usted, continuó rápidamente. No quiero que se sienta presionada o incómoda, pero tampoco puedo seguir fingiendo que solo me importa como empleada. Usted y sus hijos se han vuelto importantes para mí, muy importantes. María sintió lágrimas amenazando con caer. No sé qué decir. Carlos, mi esposo, murió hace menos de 1 año. No sé si estoy lista para... No le estoy pidiendo que esté lista, la interrumpió Rafael gentilmente. Solo le estoy diciendo la verdad. El resto puede esperar todo el tiempo que necesite. Ella lo miró a través de lágrimas no derramadas, viendo la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su postura. Este hombre fuerte que le había dado todo sin pedir nada a cambio, estaba ahora ofreciéndole su corazón con manos abiertas. Tengo miedo, susurró María. Yo también, admitió Rafael, pero tal vez podríamos tener miedo juntos. Las semanas que siguieron fueron de descubrimiento cuidadoso. Rafael y María se movían alrededor del otro como bailarines, aprendiendo una coreografía nueva, temerosos de pisar en falso, pero incapaces de mantenerse alejados. Rafael comenzó a compartir más de su propia historia. En las noches, después de que los niños dormían, se sentaban en el porche y él hablaba de su pasado con una apertura que María sospechaba era rara para él. Mi padre era trabajador de campo, igual que el suyo probablemente, contó una noche, su voz tranquila en la oscuridad. Murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente en la cosecha. Después de eso mi madre y yo sobrevivimos como pudimos. Ella lavaba ropa. Yo hacía cualquier trabajo que encontrara. María escuchaba, reconociendo en su historia ecos de su propia lucha. ¿Cómo terminó con esta tierra? Trabajé para el antiguo dueño durante 15 años. Don Alberto era un hombre justo pero sin herederos. Cuando enfermó, me dejó comprar la propiedad a un precio que podía pagar con los ahorros de toda mi vida. Rafael sonrió con nostalgia. Dijo que yo la amaba más que cualquier hijo de sangre podría hacerlo. ¿Y su esposa? María se atrevió a preguntar suavemente. ¿Ella llegó a ver este lugar?
La expresión de Rafael se ensombreció. Lucía murió antes de que pudiéramos mudarnos. Estábamos viviendo en una pequeña casa en el pueblo. Ella estaba tan emocionada por este lugar, por comenzar nuestra familia aquí. Su voz se quebró ligeramente. Murió dándome el hijo que tanto queríamos. Los perdí a ambos en una sola noche. María extendió su mano instintivamente, cubriéndola de él. Lo siento mucho, Rafael. Él miró sus manos unidas, luego a ella. Durante años, culpé a esta tierra. Pensé que de alguna manera había pagado por mi felicidad con su vida. Viví aquí, trabajé aquí, pero nunca realmente habitaba este lugar. Era una casa, no un hogar. ¿Y ahora?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Ahora escucho las risas de Elena persiguiendo a las gallinas. Veo a Diego intentando ser valiente cuando alimenta al caballo. Huelo su comida desde el campo y sé que cuando regrese no encontraré una casa vacía. La miró con una intensidad que la hizo estremecer. Ahora se siente como un hogar otra vez. María sintió su corazón expandirse y contraerse al mismo tiempo. Rafael, yo no sé si puedo ser lo que usted necesita. Todavía hay noches en que me despierto buscando a Carlos, olvidando por un momento que se ha ido. No le estoy pidiendo que lo olvide, dijo Rafael firmemente. Él fue su esposo, el padre de sus hijos. Esa parte de su vida, ese amor, tiene un lugar. Yo no quiero borrarlo. Entonces, ¿qué quiere? Rafael tomó su mano entre las suyas, sus manos callosas pero gentiles. Quiero la oportunidad de construir algo nuevo, no en lugar de lo que tuvo, sino junto a ello. Quiero que cuando me mire, vea posibilidades, no traición a su pasado. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Tengo tanto miedo de sentir de nuevo, de amar de nuevo. Lo sé, yo también. Rafael limpió sus lágrimas con el pulgar, un gesto tan tierno que María sintió algo quebrarse dentro de ella. Pero María, ya estamos sintiendo, ya estamos en medio de esto, lo queramos o no. Y era verdad. María lo sabía en la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba sus pasos acercándose, en cómo sus días se sentían más brillantes cuando él estaba cerca. En la forma en que había comenzado a pensar en el futuro, no con terror, sino con esperanza cautelosa. No puedo prometerte nada todavía, susurró ella. No te estoy pidiendo promesas, solo tiempo, solo la oportunidad de mostrarte que esto podría funcionar. María asintió lentamente, y algo en la expresión de Rafael se suavizó. Se quedaron allí, manos entrelazadas, mirando las estrellas, cada uno procesando el peso de lo que habían compartido. Los niños, por supuesto, notaron el cambio antes de que los adultos estuvieran listos para admitirlo. Elena se volvió más atrevida, buscando constantemente a Rafael, pidiéndole que le enseñara cosas, que jugara con ella. Y Rafael, para su crédito, nunca decía que no. Una tarde, María los encontró en el establo. Rafael estaba enseñándole a Elena a cepillar al caballo, mientras Diego observaba desde una distancia segura. Tiene que ser gentil pero firme, explicaba Rafael, su mano grande cubriendo la pequeña de Elena mientras guiaba el cepillo. Los caballos pueden sentir cuando tienes miedo. No tengo miedo, declaró Elena con la confianza absoluta de una niña de 6 años. Usted está aquí. María vio algo cruzar la cara de Rafael, una emoción cruda que rápidamente intentó esconder. Pero no antes de que ella lo viera. Amor. Amor por esta niña que no era suya por sangre, pero que lo estaba reclamando con la fe simple de la infancia. «Mamá, ¿viste?», gritó Elena al notar a María. «Estoy cepillando a Canela yo sola». «Veo, mi amor. Estás haciendo un trabajo maravilloso». Rafael se enderezó, sus ojos encontrándose con los de María sobre la cabeza de la niña. En ese momento, sin palabras, algo pasó entre ellos, un entendimiento,
un reconocimiento de que esto ya no era solo sobre ellos dos. Los niños estaban enraizándose aquí, construyendo conexiones que serían dolorosas de romper si algo salía mal. Esa noche, después de acostar a los niños, María confrontó sus propios miedos con honestidad brutal. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo egoísta permitiendo que sus hijos se apegaran a Rafael cuando no sabía si esto duraría. ¿Qué pasaría si las cosas no funcionaban? Perderían no solo un hogar sino otra figura paterna. Pero luego recordó las palabras de Rafael. Vivir con miedo de perder tampoco es vivir realmente. Si ustedes que están viendo este video disfrutan de estas historias donde el corazón debe elegir entre el miedo y la esperanza, por favor dejen un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que nuestras historias narradas llegan a tantos lugares diferentes. Y si aún no están suscritos al canal, los invitamos a hacerlo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Los meses pasaron y el otoño pintó los campos de dorados y ocres. La cosecha fue abundante ese año y Rafael contrató trabajadores temporales para ayudar. María preparaba comidas grandes para todos y la casa se llenaba de voces y risas durante las largas jornadas de trabajo. Fue durante esta época que María comenzó a ver a Rafael de una manera diferente. Lo observaba trabajando en los campos, su camisa empapada de sudor, dirigiendo a los hombres con autoridad natural, pero también con respeto. Lo veía tratando a cada trabajador con dignidad, pagándoles justamente, asegurándose de que tuvieran suficiente agua y descansos. «Es un buen hombre, ese Rafael Torres», comentó uno de los trabajadores más viejos, mientras María servía el almuerzo. «No como otros patrones que he tenido. Él entiende el trabajo porque lo ha vivido». María sintió orgullo, un sentimiento peligroso considerando su situación. Pero no podía negarlo. Estaba orgullosa de Rafael, de su integridad, de la forma en que trataba a la gente. Una noche, agotado después de un día particularmente largo, Rafael se cortó la mano con una herramienta. No era grave, pero sangraba abundantemente. María insistió en curarlo, limpiando la herida con agua y un paño limpio, mientras él se sentaba en la cocina. Debería tener más cuidado, lo regañó suavemente, envolviendo su mano con tela limpia. Estaba distraído, admitió Rafael, observándola trabajar con una intensidad que la ponía nerviosa. ¿Distraído pensando en qué? En usted. María se detuvo, sus manos todavía sosteniendo la de él. Lentamente levantó la mirada para encontrarse con sus ojos. El aire entre ellos se espesó con tensión no resuelta. Rafael comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Él levantó su mano libre, rozando su mejilla con los nudillos, en una caricia tan suave que era casi imperceptible. «María, cada día que pasa me es más difícil mantener la distancia. Me encuentro buscando excusas para estar cerca de usted, memorizando el sonido de su risa, contando las horas hasta que pueda volver a verla». El corazón de María latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo también», confesó, su voz temblorosa. «Yo también cuento las horas». Rafael cerró sus ojos por un momento, como si sus palabras fueran tanto alivio como tortura. «¿Qué vamos a hacer con esto?» «No lo sé», respondió María honestamente. «Pero tal vez es hora de dejar de tener tanto miedo». Fue ella quien se inclinó primero, cerrando la distancia entre ellos. El beso fue suave, tentativo, cargado de meses de tensión reprimida y sentimientos no expresados. Los labios de Rafael eran cálidos contra los suyos, su mano buena moviéndose para acunar su rostro como si fuera algo precioso que podría romperse. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. María apoyó su frente contra la de él, sus respiraciones mezclándose. «Esto cambia todo», susurró Rafael. «Lo sé. ¿Te arrepientes?» María consideró la pregunta seriamente. ¿Se arrepentía?
Había dado un paso que no podía deshacer, había abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente. Había arriesgado no solo su corazón, sino la estabilidad de sus hijos. No, dijo finalmente, con más certeza de la que había sentido en mucho tiempo. No me arrepiento. Rafael la besó nuevamente, esta vez con más seguridad, más promesa. Y María se permitió sentir, realmente sentir, por primera vez desde la muerte de Carlos. No era la misma clase de amor, era diferente, nacido de circunstancias diferentes, construido sobre bases diferentes, pero era real, y era suyo. Los siguientes días fueron de ajuste a esta nueva realidad. No lo anunciaron a los niños explícitamente, pero tampoco escondieron su creciente cercanía. Elena, perspicaz como siempre, notó inmediatamente. «Mamá, ¿por qué sonríes tanto últimamente?», preguntó una mañana mientras desayunaban. María sintió sus mejillas enrojecer. «¿Sonrío mucho?». «Sí, y el señor Rafael también», y se miran de manera graciosa. Diego, generalmente callado, agregó su propia observación. «El señor Rafael va a ser como un papá». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas que María no estaba segura de cómo manejar. Miró a sus hijos, estos pequeños seres que habían soportado tanto, que merecían estabilidad y honestidad. «El señor Rafael nos cuida mucho», comenzó cuidadosamente. «Y yo, me importa mucho también. ¿Cómo se sentirían ustedes si pasáramos más tiempo juntos, como una familia?». Elena no necesitó pensarlo. «Me encantaría. El señor Rafael es el mejor». Diego era más cauteloso, sus ojos grandes y serios. «¿Se va a ir como se fue papá?». La pregunta partió el corazón de María. Se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos. «Mi amor, tu papá no se fue porque quiso. Se enfermó. Pero entiendo tu preocupación. Nadie puede prometer que nada malo va a pasar nunca, pero el señor Rafael es fuerte y saludable, y nos cuida mucho. ¿Y si deja de cuidarnos?». Antes de que María pudiera responder, la voz de Rafael sonó desde la puerta. Ninguno lo había escuchado entrar. «Diego, ¿puedo hablar contigo?». El niño asintió tímidamente. Rafael se arrodilló también, poniéndose a su nivel. «Escuché tu pregunta, y es una pregunta muy inteligente. Mereces una respuesta honesta». Diego esperó, sus ojos fijos en Rafael. «No voy a dejarte», dijo Rafael con una firmeza gentil. «No voy a dejar a tu mamá, ni a tu hermana, ni a ti. Están atrapados conmigo ahora». «¿Lo promete?». «Lo prometo. Y cuando yo hago una promesa, la cumplo». Diego estudió su cara por un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien. Usted puede ser como un papá entonces». Rafael se rió, una risa que sonaba sospechosamente húmeda. «Sería un honor». María observó la escena con lágrimas en los ojos. Este hombre maravilloso, acababa de comprometerse con sus hijos sin siquiera pestañear, sin condiciones, sin reservas. El invierno llegó con vientos fríos que silbaban entre los árboles y noches que requerían mantas extra y fuego constante en la chimenea. Pero dentro de la casa de Rafael Torres había un calor que no tenía nada que ver con las llamas. María y Rafael habían encontrado un ritmo, una danza de cercanía que respetaba el pasado de ambos mientras construía algo nuevo. Él la cortejaba con la paciencia de un hombre que entiende el valor de las cosas que valen la pena. Flores silvestres aparecían en la mesa de la cocina, pequeños detalles que mostraban que él prestaba atención. Su tipo favorito de té, la manera en que le gustaba su café, cómo se recogía el cabello cuando estaba concentrada cocinando. Una tarde particularmente fría, Rafael regresó del pueblo con un paquete misterioso. Encontró a María en la cocina, como siempre, preparando la cena mientras los niños jugaban en la sala. «Tengo algo para usted», anunció,
sus ojos brillando con algo que parecía nerviosismo. María se limpió las manos en su delantal, curiosa. ¿Qué es? Rafael desenvolvió el paquete, revelando una tela hermosa de color azul profundo, suave y de calidad, claramente superior a cualquier cosa que María hubiera poseído jamás. Para un vestido nuevo, pensé que, bueno, merece tener algo bonito. María tocó la tela con dedos temblorosos, abrumada por el gesto. Rafael, esto debe haber costado. No importa lo que costó, la interrumpió gentilmente. Quiero que lo tenga. Quiero ver su sonrisa cuando lo use. Ella levantó la mirada hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Nadie me había dado algo así en no recuerdo cuándo. Entonces es hora de que alguien lo hiciera. María dejó la tela cuidadosamente sobre la mesa y, sin pensar, se puso de puntillas y besó su mejilla. Fue un beso simple, rápido, pero Rafael se quedó inmóvil como si ella le hubiera dado el regalo más precioso del mundo. Gracias, susurró María, por todo, por ser tan bueno con nosotros. Rafael la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él. María se permitió recostarse contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Era sólido, confiable, vivo. Todo lo que había temido volver a encontrar y perder. María dijo Rafael suavemente, su voz resonando en su pecho. He estado pensando en algo, sobre nosotros, sobre el futuro. Ella se tensó levemente, pero no se apartó. ¿Qué has estado pensando? Que quiero que esto sea permanente, que quiero hacerlo oficial ante Dios y ante la ley. Sintió a María contener la respiración. Quiero que seas mi esposa, que Elena y Diego sean mis hijos, que construyamos una verdadera familia juntos. María se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando cualquier señal de duda o incertidumbre. Solo encontró sinceridad absoluta. Rafael, es muy pronto. Apenas han pasado 4 meses desde que llegamos. Y en esos 4 meses he llegado a conocerte mejor de lo que conocía a algunas personas en años. Sé que eres fuerte cuando necesitas serlo y vulnerable cuando es seguro hacerlo. Sé que amas a tus hijos más que a tu propia vida. Sé que tu risa suena como música y que cantas cuando piensas que nadie está escuchando. María se rió a través de las lágrimas. Me escuchaste cantar. Muchas veces. Y es hermoso. Rafael tomó sus manos entre las suyas. No te estoy pidiendo que olvides a Carlos o que finjas que tu vida comenzó cuando llegaste aquí. Te estoy pidiendo que me dejes ser parte de la siguiente página de tu historia. Que escribamos el resto juntos. Tengo miedo, admitió María. Tengo miedo de ser feliz, porque sé que puede arrebatarse en cualquier momento. Entonces tengamos miedo juntos, pero vivamos de todos modos. Amémonos de todos modos. Rafael se arrodilló frente a ella, todavía sosteniendo sus manos. Cásate conmigo, María. Deja que te cuide, que cuide a tus hijos. Deja que pase el resto de mis días mostrándote que mereces ser amada. María lo miró, este hombre que había aparecido en su momento más oscuro como un faro en la tormenta. Pensó en Carlos, en el amor que habían compartido, y sintió en su corazón que él hubiera aprobado esto, que hubiera querido que ella encontrara felicidad de nuevo, que sus hijos tuvieran un padre que los amara. Sí, susurró, casi sin poder creer que estaba diciendo la palabra. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como el amanecer. La levantó en sus brazos, girando con ella mientras María se reía, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. Los niños entraron corriendo, atraídos por la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan contentos?, preguntó Elena. Rafael bajó a María, pero mantuvo un brazo alrededor de su cintura. Niños, tenemos algo importante que decirles. Su mamá y yo vamos a casarnos. Voy a ser su padrastro oficialmente.
Elena gritó de alegría y saltó hacia ellos, abrazándolos a ambos. Diego fue más lento, más cauteloso, pero eventualmente se unió al abrazo familiar. ¿Eso significa que nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó el niño, su voz pequeña pero esperanzada. Para siempre, confirmó Rafael, despeinando su cabello cariñosamente. Esta es su casa ahora, nuestra casa. Esa noche, después de acostar a los niños que estaban demasiado emocionados para dormir, pero eventualmente sucumbieron al cansancio, María y Rafael se sentaron juntos en el porche. El aire era frío, pero Rafael había traído mantas y se envolvieron en ellas, sentados tan cerca que compartían calor. «No puedo creer que haya dicho que sí», murmuró María, todavía procesando todo. «¿Te arrepientes ya?», bromeó Rafael, aunque había una pizca de vulnerabilidad real en su voz. «No, solo estoy asombrada. Hace 5 meses estaba en la calle, desesperada, sin esperanza. Y ahora…» hizo un gesto hacia la casa, hacia todo. «Ahora tengo esto, te tengo a ti». «Yo soy el afortunado», insistió Rafael. «Esta casa era solo madera y piedra antes de que llegaras. Ahora es un hogar. Tú hiciste eso. Tus risas, tu presencia, tu amor». Se besaron bajo el cielo estrellado, un beso que era promesa y celebración al mismo tiempo. Cuando se separaron, María apoyó su cabeza en el hombro de Rafael. «¿Cuándo quieres casarnos?», preguntó ella. «Mañana, si fuera posible», respondió Rafael, medio en broma. «Pero entiendo que estas cosas requieren planificación. ¿Qué te parece en la primavera, cuando los campos estén florecidos y el clima sea más cálido?» La primavera suena perfecta. Los meses de invierno que siguieron fueron de preparación y anticipación. María cosió su vestido de novia con la tela azul que Rafael le había regalado, añadiendo detalles delicados que había aprendido de su madre años atrás. Las mujeres del pueblo, al enterarse del compromiso, se ablandaron hacia ella. Algunas incluso ofrecieron ayuda con el vestido, con la decoración, con la comida para la celebración. Rafael trabajaba en secreto en un proyecto especial. Había comenzado a construir una adición a la casa, 2 habitaciones más, una para Elena y otra para Diego. Quería que los niños tuvieran sus propios espacios, lugares que fueran verdaderamente suyos. «No tienes que hacer esto», protestó María cuando se enteró. «Ya has hecho tanto». «Quiero hacerlo. Son mis hijos ahora o lo serán pronto. Merecen sus propias habitaciones». Rafael la miró con esa intensidad que siempre la hacía sentir vista hasta el alma. «Y además, pensé que tú y yo podríamos apreciar un poco más de privacidad también». María se sonrojó pero sonrió. «Eres incorregible. Y tú me amas de todos modos». Era verdad. Ella lo amaba. Ese amor había crecido silenciosamente, enraizándose profundamente en su corazón, sin que se diera cuenta hasta que fue imposible negarlo. No era el amor impetuoso de su juventud con Carlos, era algo más profundo, más consciente. Era el amor de alguien que ha conocido la pérdida y elige amar de nuevo a pesar de ello. Una noche de febrero particularmente fría, María despertó a medianoche con un sentimiento de inquietud. Se levantó cuidadosamente para no despertar a los niños y salió al pasillo. Vio luz bajo la puerta de Rafael y tocó suavemente. «Pasa», dijo su voz desde el interior. Rafael estaba sentado en la cama, claramente despierto desde hacía tiempo. Parecía preocupado. «¿Qué ocurre?», preguntó María, acercándose. «¿No puedes dormir?». «Estaba pensando», admitió Rafael, «sobre mi primera esposa, sobre Lucía». María sintió un pinchazo de algo que podría haber sido celos, pero que reconoció como comprensión. «Está bien pensar en ella. Fue importante para ti». «Lo fue. La amé profundamente». Rafael la miró. «Pero María, necesito que sepas algo.
Lo que siento por ti no es menos porque haya amado antes. No eres un reemplazo o una segunda opción. Lo sé, dijo María suavemente, sentándose a su lado en la cama. Igual que tú no reemplazas a Carlos. Son amores diferentes, en tiempos diferentes de nuestras vidas. Rafael tomó su mano. A veces me siento culpable por ser feliz cuando ella no está aquí para verlo. Ella querría que fueras feliz, dijo María con certeza, del mismo modo que Carlos querría que yo lo fuera. Los que verdaderamente nos aman no querrían que nos quedáramos congelados en el dolor para siempre. ¿Cómo llegaste a ser tan sabia? María se rió suavemente. No soy sabia, solo soy alguien que ha sufrido y ha aprendido que la vida continúa, queramos o no. Podemos continuar con ella o dejar que nos pase por encima. Rafael la atrajo hacia él, abrazándola fuertemente. Te amo, María. Necesitaba que lo supieras. No solo te quiero o te aprecio, te amo. Era la primera vez que lo decía tan directamente. María sintió las palabras resonar en su pecho, cálidas y verdaderas. Yo también te amo, Rafael respondió, permitiéndose finalmente decir las palabras que había estado sintiendo durante semanas. Te amo por cómo cuidas a mis hijos. Te amo por tu paciencia, tu bondad, tu fuerza. Te amo por verme realmente, no solo como alguien a quien rescatar, sino como alguien completa por sí misma. Se besaron con una intensidad que hablaba de promesas futuras, de anhelos presentes, de gratitud por haber encontrado este amor inesperado en medio de tanta pérdida. Cuando María regresó a su habitación horas después, su corazón estaba lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. El pasado tendría siempre su lugar, pero el futuro ahora brillaba con posibilidades. La primavera llegó con flores brotando en los campos y un calor gentil que derretía los últimos vestigios del invierno. La fecha de la boda se acercaba, y con ella venía una mezcla de emoción y nervios que mantenía a María constantemente ocupada. La noche antes de la boda, Elena encontró a su madre sentada sola en su habitación, mirando el vestido azul que colgaría en la puerta. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó la niña, trepando a su regazo. «No, mi amor, solo estoy pensando». «¿En papá?». La pregunta, directa como solo un niño puede serlo, tomó a María por sorpresa, pero merecía honestidad. «Sí, estoy pensando en él. Estaba recordando el día que nos casamos. Era tan joven, tan llena de sueños». «Está bien que te cases con el señor Rafael». María abrazó a su hija más cerca. «¿Tú qué crees?». Elena consideró la pregunta seriamente. «Creo que papá estaría contento, porque tú estás sonriendo de nuevo, y porque el señor Rafael nos cuida como papá lo hacía». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. «Eres muy sabia para tener 6 años». 7 pronto corrigió Elena con orgullo. «Mamá, ¿puedo decirte un secreto?». «Siempre». «Ya empecé a pensar en el señor Rafael como mi papá, no en lugar del papá que tuve, sino como otro papá. ¿Está mal?». «No, mi cielo, no está nada mal. El corazón es lo suficientemente grande para amar a muchas personas». El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la ocasión. María se despertó con mariposas en el estómago, una mezcla de nervios y emoción que la hacía sentir como una joven otra vez. Las mujeres del pueblo llegaron temprano para ayudarla a prepararse. Peinaron su cabello oscuro en ondas suaves, colocaron flores silvestres como adorno y la ayudaron a ponerse el vestido azul que había cosido con tanto cuidado. Cuando María se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la viuda hambrienta y desesperada que había tocado la puerta de Rafael meses atrás. Era alguien transformada por el amor, por la esperanza, por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Elena giraba en su propio vestido nuevo, un regalo de Rafael, riendo con pura alegría. «Diego,
vestido con ropa limpia y nueva, miraba todo con esos ojos grandes y serios que a veces parecían demasiado sabios para su edad. «Mamá, estás hermosa», susurró Elena, sus ojos brillando. «Gracias, mi amor. Tú también te ves preciosa». La ceremonia sería simple, en la pequeña iglesia del pueblo. No era una celebración grande ni ostentosa, pero estaba llena de algo más importante: amor genuino y la bendición de una comunidad que había aprendido a respetar la historia de María y Rafael. Cuando María entró a la iglesia del brazo de don Alberto, el anciano que había sido mentor de Rafael vio a su futuro esposo esperándola al frente. Rafael vestía su mejor ropa, su cabello peinado cuidadosamente, pero lo que realmente la impactó fue la expresión en su rostro cuando la vio. Era adoración pura, mezclada con gratitud y asombro, como si no pudiera creer su suerte. Elena caminaba delante de María esparciendo pétalos de flores, tomando su papel con absoluta seriedad. Diego iba junto a Rafael, sosteniendo los anillos en una pequeña almohada que Rafael había hecho especialmente para la ocasión. El sacerdote, un hombre mayor con ojos bondadosos, sonrió cuando María llegó al altar. «Estamos aquí reunidos para unir a Rafael y María en santo matrimonio», comenzó, su voz resonando en la pequeña iglesia. «Dos almas que han conocido el dolor y han elegido amar de nuevo. Dos personas que traen a esta unión no solo sus propios corazones, sino también el amor por estos dos niños hermosos que hoy se convierten en familia». Las palabras del sacerdote hablaban de segundas oportunidades, de la gracia de encontrar luz después de la oscuridad, de cómo Dios a veces responde oraciones de maneras inesperadas. María sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Rafael tomó las manos de María entre las suyas. Su voz era firme pero emocionada cuando habló. «María, cuando tocaste mi puerta aquella noche, pensé que estaba abriendo la puerta solo para dejarte entrar. No sabía que también estaba abriendo mi corazón. Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede crecer incluso en el suelo más duro si lo cuidamos con paciencia. Prometo amarte todos los días que me quedan. Prometo honrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro. Prometo ser un buen esposo para ti y un buen padre para Elena y Diego. Esta es mi promesa ante Dios y ante todos los presentes». María apenas podía hablar a través de las lágrimas cuando llegó su turno. «Rafael, me diste refugio cuando no tenía ninguno. Me diste esperanza cuando la había perdido. Pero más que eso, me viste como una persona completa, no solo como alguien necesitado de rescate. Me enseñaste que ser fuerte no significa no necesitar a nadie, sino tener el coraje de aceptar ayuda cuando se ofrece con amor sincero. Prometo amarte con todo mi corazón. Prometo construir un hogar contigo lleno de risas, amor y familia. Prometo honrar este regalo que nos ha dado la vida, esta segunda oportunidad de ser felices». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Rafael besó a María con una ternura que habló de todas las promesas que acababan de hacer. Los presentes aplaudieron y Elena gritó con alegría mientras Diego sonreía tímidamente. Pero el momento más conmovedor vino después, cuando Rafael se arrodilló frente a Elena y Diego. Había pedido al sacerdote un momento especial, algo que había planeado en secreto. «Elena», Diego comenzó, su voz gruesa con emoción. «Hoy me convertí en el esposo de su mamá, pero quiero ser más que eso. Quiero ser su padre, si me lo permiten, no para reemplazar al papá que tuvieron, y que siempre será importante en sus vidas, sino para ser otro padre que los ame y los cuide. ¿Me permitirían ese honor?» Elena no dudó ni un segundo. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. «Sí, sí, papá Rafael». Diego fue más cauteloso, pero finalmente asintió y extendió sus pequeños brazos.
Rafael los abrazó a ambos, y María se unió al abrazo, creando un círculo de 4 personas que ahora eran oficialmente una familia. La celebración después de la ceremonia fue sencilla pero alegre. Hubo comida preparada por las mujeres del pueblo, música tocada por músicos locales, baile y risas. Rafael y María bailaron su primer baile como esposos bajo el sol de la tarde, moviéndose al ritmo de una melodía simple pero hermosa. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael mientras giraban lentamente. En cómo cambia la vida, en cómo hace menos de un año estaba segura de que todo había terminado para mí, que solo me quedaba sobrevivir por mis hijos. María lo miró a los ojos. Y ahora estoy aquí, casada con un hombre maravilloso, con mis hijos felices y seguros. A veces todavía tengo que pellizcarme para creer que es real. Es real, y es para siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia regresó a su casa. Los niños, agotados por la emoción del día, se durmieron casi inmediatamente después de acostarse. María y Rafael se quedaron en el porche, ese lugar que había sido testigo de tantas conversaciones importantes, tantas revelaciones. Pero esta vez era diferente. Ya no eran 2 personas separadas, navegando cuidadosamente alrededor del otro. Eran marido y mujer, una unidad, una familia. Señora Torres, dijo Rafael con una sonrisa juguetona. ¿Cómo suena eso? María se rió. Todavía me estoy acostumbrando. María Torres, suena bien. Suena perfecto. Se sentaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche. Entonces María habló, su voz pensativa. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que no siento que estoy traicionando a Carlos al amarte. Por mucho tiempo tuve miedo de eso, de que amar de nuevo significaría olvidarlo o reemplazarlo. Pero ahora entiendo que el corazón no funciona así. Puedo honrar lo que tuvimos con Carlos y aún así construir algo nuevo y hermoso contigo. Rafael besó su frente. Carlos debió haber sido un hombre especial para haber ganado tu amor. Lo fue, y tú también lo eres. Los meses que siguieron fueron de ajuste y crecimiento. La familia encontró su ritmo juntos. Rafael adoptó formalmente a Elena y Diego, dándoles su apellido y convirtiéndolos legalmente en sus hijos. Los niños florecieron bajo este amor constante y esta estabilidad. Elena comenzó la escuela y demostró ser una estudiante brillante, siempre ansiosa por compartir lo que había aprendido con su familia cada noche durante la cena. Diego, más reservado, mostró un talento natural para trabajar con animales. Pasaba horas con Rafael en el establo, aprendiendo a cuidar de los caballos y el ganado. María se convirtió en el corazón de su hogar, no solo cuidando de la casa, sino creando un ambiente de calidez y amor que hacía que todos quisieran estar allí. Incluso los trabajadores de Rafael comentaban sobre cómo la Casa Torres se había convertido en el lugar más acogedor del área. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos difíciles, desafíos que enfrentar. Una noche, varios meses después de la boda, Diego despertó llorando de una pesadilla. Soñaba que Rafael los dejaba, que volvían a estar en la calle sin hogar. Rafael se despertó con los gritos y fue inmediatamente a la habitación del niño. Lo tomó en brazos, meciéndolo gentilmente mientras Diego sollozaba contra su hombro. «No nos dejes, papá. Por favor, no nos dejes», lloraba el niño. «Nunca, hijo. Nunca los voy a dejar», prometió Rafael, su propia voz quebrada por la emoción. «Estás atrapado conmigo para siempre, ¿me oyes? Para siempre». María llegó a la puerta, su corazón partiéndose al ver a su hijo tan angustiado, pero también sintió gratitud al ver a Rafael manejando la situación con tanta ternura. No todos los hombres habrían tenido la paciencia para los miedos de un niño traumatizado.
Esa noche, los cuatro terminaron en la cama grande de Rafael y María, con los niños acurrucados entre ellos, buscando la seguridad de la cercanía física. Y mientras Rafael y María se miraban sobre las cabezas de los niños dormidos, supieron que esto era familia. No siempre perfecto, a veces complicado, pero siempre basado en amor incondicional. El primer año de matrimonio pasó con una mezcla de rutina cómoda y descubrimientos constantes. Rafael descubrió que María cantaba cuando pensaba que estaba sola, que tenía miedo a las tormentas eléctricas, pero nunca lo admitía frente a los niños, que se quedaba despierta algunas noches mirando las estrellas y recordando. María aprendió que Rafael era más sentimental de lo que aparentaba, que guardaba cada dibujo que los niños le hacían, que a veces visitaba las tumbas de su primera esposa y su hijo no nacido para contarles sobre su nueva familia. ¿Te molesta?, preguntó Rafael una vez después de regresar de una de esas visitas. No, respondió María honestamente. Ellos fueron parte de tu vida. Honrarlos es parte de quién eres, y yo amo quién eres. Fue esta comprensión mutua, este respeto por los pasados del otro, lo que hizo su amor más fuerte. No estaban tratando de borrar lo que había sido, sino de construir algo nuevo que incorporara todas las lecciones, todo el dolor y toda la sabiduría que habían ganado. En el canal Historias Narradas, sabemos que las mejores historias son aquellas que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede encontrarnos en los momentos más inesperados. Si esta historia les ha tocado el corazón, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Un día de otoño, casi 2 años después de que María tocara por primera vez la puerta de Rafael, ella descubrió algo que cambiaría sus vidas una vez más. Estaba embarazada. La noticia la llenó de emociones contradictorias. Alegría por este nuevo comienzo, miedo por los recuerdos dolorosos del embarazo difícil con Diego, preocupación por cómo reaccionarían los niños. Cuando se lo contó a Rafael esa noche, él la tomó en sus brazos y lloró. Lágrimas de alegría pura, sin reservas. «Un bebé», susurró con asombro. «Vamos a tener un bebé». «¿Estás feliz?», preguntó María, necesitando escucharlo decir las palabras. Feliz no alcanza a describirlo. Estoy completo. Nuestra familia está creciendo, María. Es más de lo que me atreví a soñar. Cuando le contaron a Elena y Diego, las reacciones fueron predeciblemente diferentes. Elena bailó por toda la casa, gritando que iba a ser hermana mayor. Diego, ahora de casi 8 años, fue más cauteloso, pero eventualmente admitió que sería interesante tener un bebé en la casa. El embarazo fue difícil a veces. María tenía náuseas matutinas severas y Rafael se convirtió en experto en preparar el té de jengibre que ayudaba a calmarlas. Cuando su vientre creció, él se aseguraba de que no hiciera tareas pesadas, tomando sobre sí mismo muchas de las responsabilidades de la casa. «Vas a malcriarme», protestaba María cuando Rafael insistía en que se sentara mientras él hacía tareas que tradicionalmente habrían sido de ella. «Ese es el plan», respondía él con una sonrisa. Una tarde de primavera, casi 3 años después de ese primer encuentro, María dio a luz a una niña hermosa y saludable. La llamaron Lucía Elena Torres, honrando a la primera esposa de Rafael y a su hija mayor. Cuando Rafael sostuvo a su hija por primera vez, María vio lágrimas rodar por sus mejillas. «Gracias», susurró, mirándola con una emoción tan profunda que era casi abrumadora. «Gracias por darme esta segunda oportunidad, por darme una familia, por amarme». «Gracias a ti», respondió María, agotada pero radiante, «por abrir tu puerta aquella noche, por ver más allá de mi desesperación, por amarnos cuando más lo necesitábamos». Elena y Diego conocieron a su nueva hermana con una mezcla de curiosidad y orgullo.
Elena declaró inmediatamente que sería la mejor hermana mayor del mundo. Diego, más reservado, tocó gentilmente la pequeña mano del bebé y dijo: «Es muy pequeña. Tenemos que cuidarla». «Así es», acordó Rafael, mirando a su familia con un amor tan grande que sentía que su pecho podría explotar. «Nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que hace una familia». Los años pasaron, marcados por los pequeños momentos que construyen una vida. Primeros pasos de Lucía, Elena ganando premios en la escuela, Diego descubriendo su pasión por trabajar la tierra junto a Rafael, aniversarios celebrados con la tradición de bailar bajo las estrellas, navidades llenas de risas y amor. Hubo desafíos, por supuesto, una sequía que amenazó la cosecha, una enfermedad que azotó al pueblo pero que, milagrosamente, no tocó a su familia. Los dolores normales del crecimiento de los niños, las discusiones y reconciliaciones que son parte de cualquier familia. Pero a través de todo, María y Rafael permanecieron unidos. Su amor, nacido de circunstancias difíciles y forjado en el fuego de segundas oportunidades, solo se hizo más fuerte con el tiempo. Una noche, 10 años después de ese primer encuentro, Rafael y María se sentaron en su porche habitual. Los niños ya estaban grandes, Elena preparándose para ir a la universidad, Diego ayudando a administrar la granja, Lucía correteando por la casa con la energía infinita de una niña de 7 años. «¿Recuerdas cuando tocaste mi puerta?», preguntó Rafael, tomando la mano de María, como si fuera ayer. Estaba tan asustada, tan desesperada. «Fue la mejor noche de mi vida». María se rió. «Eso es decir mucho considerando que fue la peor de la mía en ese momento. Pero mira dónde estamos ahora, mira lo que hemos construido juntos». María miró hacia la casa que ahora estaba llena de vida, de amor, de risas. Pensó en la mujer que había sido, hambrienta y sin esperanza, y en la mujer que era ahora, amada y segura. Pensó en Carlos y en cómo ese amor había moldeado quien era. Pensó en Rafael y en cómo este nuevo amor la había transformado de maneras que nunca imaginó. «A veces todavía no puedo creerlo», admitió, «que tengo todo esto, que encontré el amor 2 veces en una vida». «El amor te encontró a ti», corrigió Rafael, «porque mereces ser amada, María. Siempre lo has merecido». Se besaron bajo el mismo cielo que había sido testigo de su primer encuentro, su primer beso como pareja comprometida, su boda. Las estrellas brillaban con la misma intensidad que siempre, eternas testigos de esta historia de amor nacida de la desesperación y florecida en esperanza. Y mientras se abrazaban en ese porche que había visto tantas conversaciones importantes, tantas decisiones que cambiaron vidas, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro, que reconocía el dolor mientras celebraba la alegría, que entendía que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de las peores circunstancias. María había tocado una puerta buscando pan para sus hijos. Encontró un hogar, una familia y un amor que duraría toda la vida. Y Rafael, que había abierto esa puerta esperando dar caridad, recibió el regalo más grande de todos. Una familia que llenó su casa vacía y su corazón solitario. Esta es la magia de las segundas oportunidades, de mantener el corazón abierto incluso después de haber conocido el dolor, de creer que mañana puede ser mejor que ayer, porque a veces cuando menos lo esperamos, cuando estamos en nuestro momento más oscuro, alguien abre una puerta y cambia todo. Y ahora, queridos amigos del canal Historias Narradas, les hacemos una pregunta. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Han experimentado momentos en sus vidas donde algo que parecía el fin resultó ser un nuevo comienzo? Compartan sus historias en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias.
Si disfrutaron de esta historia de María y Rafael, no olviden dar me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Y si aún no están suscritos, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Cada semana traemos historias que tocan el corazón y alimentan el alma. Recuerden, la próxima historia será aún más emotiva. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos en esta historia narrada. Hasta la próxima.